Pues tiene la palabra don Antonio Luis Galán, secretario de Asuntos Económicos y Económico de Euskadi. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Sabéis lo necesario e importante que sois, no solo para nosotros, sino para cualquier noticia, ¿no? Sois los altavoces de la noticia. Y por lo tanto os agradecemos profundamente vuestra presencia en este acto. Me decía una amiga mía que ella es ciudadana del mundo, cuando yo la decía que era de Talayuela, decía, yo soy ciudadana del mundo. Y digo, sí, claro, pero en el mundo hay un lugar donde hemos nacido. Entonces la Iglesia es universal, claro que sí, pero hay un lugar y que es una parroquia donde los cristianos vivimos la fe y donde los cristianos nos congregamos. Como ya ha dicho Roberto, el próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana y en palabras de nuestro obispo don Ernesto, es un día fundamentalmente para dar gracias. Gracias a las parroquias porque nos dan el mejor regalo que tienen, que es Jesucristo. Gracias a tantas personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, religiosos, sacerdotes, monjas de clausura, que son el rostro de la Iglesia, porque la Iglesia no son los templos, ni son las bellas catedrales, ni los bellos lugares. La Iglesia son las personas, y las personas tienen rostro concreto. Una Iglesia diocesana que da gracias a Dios por tanto lo que a través de muchísima gente ha hecho durante este año y ha estado presente. Después de la pandemia, la Iglesia quiere continuar dando respuesta al tiempo que vivimos y se prepara porque no vienen tiempos mejores para dar respuesta también a las necesidades de las personas. Cáritas atendió 12.000 personas en 111 centros que van desde la drogodependencia, la asistencia a inmigrantes, los refugiados, la promoción de la mujer, la defensa de la vida y la familia, entre otros muchos, cuyos datos tendréis posteriormente. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por haber cumplido su mandato en esa línea, a la vez que le pedimos también y pedimos a todo cristiano que una Iglesia que no sirve para nada. No podemos ser cristianos que nos contentemos solamente con ir a la Eucaristía. Hay que servir, hay que fortalecer a las parroquias en las distintas tareas que tiene para evangelizar. Una Iglesia que continúa el mandato de nuestro Señor de evangelizar a través de 200 parroquias que tiene la diócesis de Plasencia, 150 sacerdotes, 220 religiosas y monjas de clausura. Estos datos, como decía antes, también son una llamada a las personas de la sociedad, a los cristianos, a los que vivimos en la parroquia, porque la parroquia es madre, y si a una madre le falta un hijo, le falta todo. Por lo tanto, todo cristiano está llamado a participar en esta tarea. La Iglesia tiene que continuar evangelizando. Cerca de 1000 catequistas atienden a niños y a jóvenes en grandes y en pequeñas parroquias, en la tarea de dar catequesis. Una Iglesia que además es una Iglesia diocesana que es solidaria con los países del tercer mundo. 43 misioneros tenemos por todo el mundo. Una Iglesia que continúa su labor
en los 14 centros católicos concertados donde se intenta evangelizar la cultura. Una iglesia que apuesta por acompañar en lugares que están siendo despoblados, en pequeños lugares. Allí está la iglesia, a través de los sacerdotes tienen Eucaristía semanal y en cada parroquia, por pequeña que sea, hay una comunidad pequeña de personas y una iglesia que apuesta por esas parroquias, manteniendo su templo y manteniendo todas sus estructuras necesarias. Cerca de 28 proyectos de construcción y rehabilitación del patrimonio en nuestra diócesis, aún en pueblos que tienen 5 familias o 10 familias. Una iglesia que siente la tarea evangelizadora como si la tuviera grabada en carne, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo el de evangelizar, acompañar y estar cerca. Una iglesia diocesana que cuenta con la presencia de Jesucristo, que como buen samaritano nos ayuda, nos cuida y nos protege y nos anima en la tarea evangelizadora, con su amplio matiz y su amplio espectro y sus variables también. Por lo tanto, eso es un poquitín, porque todo está colgado en la portal de transparencia, allí está desarrollado, está comentado, y si posteriormente si quieren alguna explicación, lo daréis muy gustoso. Muchísimas gracias. Gracias, don Antonio. A continuación, Óscar Samamé nos va a contar su testimonio, no solo de su labor en los 2 pisos de acogida que decíamos en la Asociación de Inmigrantes, sino porque él, como comentábamos antes vía telefónica, él un día estuvo al otro lado de la asociación, ¿no? Un día fue usuario y ahora pues tiene la importante labor de ayudar a otras personas. Óscar, cuando quieras. Buenos días con todas y todos. Bueno, ya lo dijo Roberto, soy Óscar Samamé, soy natural de Perú. Llevo 3 años viviendo aquí en Plasencia. Mi compromiso pastoral empezó casi al llegar, porque tengo una experiencia de compromiso pastoral justamente desde prácticamente que hice mi primera comunión. Y toda mi vida, de alguna o de otra manera, ha estado ligado a la iglesia. La labor que desempeño aquí, la labor pastoral que desempeño aquí en Plasencia es con los inmigrantes. Yo llegué en noviembre de 2019. Al otro mes, al mes siguiente, diciembre, me invitaron a la primera reunión de coordinación con miras a formar una asociación de inmigrantes, la cual tuvo una buena acogida. En la primera reunión nos reunimos 38 personas y hoy en día contamos con más de 200 inmigrantes inscritos, en su mayoría latinoamericanos. El espíritu de la asociación se fundamenta en el llamado hecho por el Papa Francisco, que con motivo de celebrar la 74ª Jornada Mundial de Inmigrantes y Refugiados, dijo así: a cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Seguidamente dijo: a este respecto, deseo reafirmar que nuestra respuesta común se podría articular en torno a 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Esa es la respuesta que queremos dar como asociación y como iglesia, nacida en el seno de la parroquia El Salvador. Como se darán cuenta, las fechas que he dado prácticamente nos remonta al inicio de la pandemia. Sí, nacimos a la par con la pandemia del COVID-19.
En marzo empezamos las inscripciones y a mediados de ese mes se ordenó el confinamiento. Nos dimos cuenta de las necesidades que había en los miembros que habían llegado. Recién había llegado gente y se encontraba con el confinamiento. Nos vimos con la obligación de acoger en los salones parroquiales a 4 jóvenes que eran de El Salvador y vivían hacinados un poco en un solo cuarto. No tenían que comer, no tenían trabajo. Esa experiencia nos hizo ver una realidad muy dura, y esa es la forma como llegan aquí los inmigrantes. Primero, es la verdad, entre comillas, que se les pinta desde aquí, pero al llegar se sienten abandonados. El cambio cultural, no tener un lugar fijo donde llegar, sin comida y sin documentos en regla, les hace vulnerable y presa fácil para ser explotados o ser captados por traficantes de drogas o proxenetas. Esta realidad después del confinamiento nos hizo hacernos la pregunta: ¿qué hacemos con estos jóvenes? Y es aquí donde nace la idea de los pisos de acogida. En mayo de 2020 iniciamos y hoy tenemos 2 pisos de acogida. Ya por estos pisos han pasado más de 40 personas que de alguna u otra manera lo hemos asistido, cada una con su propia realidad y cada realidad una más difícil que la otra. Mi labor específica en esta pastoral es hacer de encargado de inscribir en la Asociación de Inmigrantes, donde en primer lugar los acojo y les doy la bienvenida, les oriento, les informo cuáles son los primeros pasos que hay que hacer llegado a Plasencia, la inscripción en el ayuntamiento, y les oriento sobre los diferentes recursos que se ofrecen aquí en Plasencia. Algunas veces la acompañamos y asesoramos en su proceso de pedido de ayuda humanitaria o asilo, en coordinación con Cáritas Diocesana. En los pisos de acogida yo soy el encargado de los 2 pisos de acogida que hasta hoy existen. Eso es todo. Muchísimas gracias, Óscar, por tu testimonio y sobre todo por tu labor. Y bueno, vamos a los datos fríos y duros, pues para saber el trabajo que realiza la Iglesia Diocesana, que precisamente es el motivo. Pasamos la palabra a Marta, que es la responsable económica del obispo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como cada año, y siendo fieles a nuestro compromiso de transparencia y de responsabilidad, voy a pasar a mostrar los datos económicos de nuestra diócesis de Plasencia, datos cerrados del año 2021. Son datos que reflejan la economía global de la diócesis, es decir, engloba lo que es todas sus delegaciones, secretariados, entidades diocesanas como la Casa Sacerdotal, la Librería y sus 201 parroquias. Estos datos, como ha dicho Antonio, y toda la revista va a estar publicada en la web transparenciadiocesisplasencia.org. En el capítulo de ingresos, el total de recursos obtenidos por la Iglesia de Plasencia durante el 2021 ascendió a 6.058.039,06. Como podemos ver en la publicación, hay que destacar que la mayoría de estos ingresos, el 38,18%, se obtienen por la vía de la asignación tributaria. Es un porcentaje que, si solo tenemos en cuenta los datos de la Administración Diocesana, se incrementa muchísimo, hasta casi el doble, 61,33% de dependencia de esta asignación. Por ello es tan esencial que sigamos colaborando con nuestra Iglesia en ese gesto tan sencillo e importante que es de marcar la casilla de la asignación tributaria, la declaración de la renta. La siguiente partida de ingresos con importancia de cifra absoluta es la aportación de los fieles, con un 23,02%. Es una cifra significativa, ya que muestra cómo los miembros de las parroquias reconocen y valoran la labor de la Iglesia, así como su implicación, entre otros aspectos, en el sostenimiento económico. El 26,03% deriva de los recursos obtenidos a través de ingresos del patrimonio y otras actividades, como son los convenios suscritos o subvenciones recibidas, y de otras entidades privadas.
Estos son más de carácter finalista, ya que son para acciones concretas de obras sociales o rehabilitaciones en templo. Y el resto, el 12,50%, son los ingresos extraordinarios, que sobre todo vienen de ingresos de parroquias. Hasta ahí los ingresos, pasamos a ver los gastos. La aplicación de los recursos, el total, ha sido 5.258.983,22 euros. De estos, el mayor importe, 41,40%, se ha destinado a cubrir los gastos de conservación y funcionamiento de nuestros templos y de las distintas entidades que conforman la diócesis. El 22,40% ha ido a la retribución del clero y del personal seglar. El 20,71% a acciones pastorales asistenciales, así como a la ayuda a la Iglesia Universal y a otras entidades de la Iglesia Diocesana. Y el resto, el 15,49%, para cubrir gastos tanto de formación como extraordinarios, que son los mantenimientos, suministros, servicios profesionales, casas, etc. Y hasta aquí ingresos y gastos del año 2021, que es el ejercicio cerrado de la diócesis. Luego recordar también, aunque ya lo hicimos también en otra campaña y demás, el portal de Don Gaby Iglesia, ¿vale? Como ha dicho Antonio, pues la iglesia no es solo un edificio, una persona, un grupo de personas, eso es el refugio, el alimento y la esperanza para todos aquellos que lo necesitan, como nos ha explicado también Óscar. Todos podemos ayudar a estas personas a través de este portal de Don Gaby Iglesia, no solo el domingo, también en la campaña de la Iglesia Diocesana. Podemos aportar un programa de arena y contribuir a esta gran labor que ha explicado Antonio, que hace la Iglesia. El portal es muy sencillo, pues se puede realizar donativos tanto a las parroquias, a las diócesis, al seminario y a otras instituciones como a la propia conferencia episcopal. Se puede hacer a través de teléfono, tablet, ordenador o incluso también a través de un teléfono. Está en distintos idiomas y nada, una vez que se realiza el donativo, además el donante puede solicitar el certificado fiscal para poder beneficiarse de esa declaración que puede tener después de la declaración de la red. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Si queréis realizar alguna pregunta, estarán encantados de atender. Yo quería hacer unas preguntas a Óscar, si puedes. Gracias. Buenos días, Óscar. Quería saber por qué viniste a Plasencia y con qué ayuda contaste aquí cuando tú llegaste, porque esos pisos de acogida no estaban abiertos cuando en noviembre de 2021, ¿verdad? Si me lo puedes explicar, lo que quieras. En mi caso, digamos, porque ahora que trabajo con migrantes, pues casi la mayoría tienen unos objetivos o su motivación ha sido casi las mismas, ¿no? Mi caso es un poco extraordinario, puedo decir, porque yo estaba bien en mi país, tenía un buen trabajo, pero en mayo del 2019 me da un infarto cerebral y entonces tuve un proceso de recuperación, me quedé medio cuerpo paralizado. Y tengo una madre de, en ese entonces, 80 años, que estaba haciendo como mi enfermera. Y pues me preocupé por su deterioro que podía venir. Y entonces tenía una hermana aquí, o tengo una hermana aquí, que ya tiene más de 15 años, y me invitó a venir. Yo antes había venido ya de vacaciones aquí a Plasencia y a España, ¿no? Y me dice, ven mientras te recuperas, porque me dieron un año de descanso completo. Entonces, como les dije, mi experiencia laboral viene ya desde pequeño, mi experiencia pastoral. Entonces, cuando llego aquí, pues me acerqué a mi parroquia, que era la parroquia del Salvador. Justo en ese entonces, llegué el 27 de octubre. En diciembre se estaba haciendo las reuniones de coordinación para la formación de la asociación. Entonces, fui, digamos, uno de los miembros fundadores de la Asociación de Inmigrantes de Plasencia. Después de eso, la experiencia que tuvimos con la gente que atado al confinamiento, había gente que no tenía nada, los acogimos en la parroquia y de ahí nace la idea de los pisos de acogida. El padre me invita a hacer
el encargado de los pisos de acogida, lo cual acepté. Ya, así estoy hasta ahora aquí. Claro, pero que viniste por una recuperación, pero luego ya te has Sí, decidido quedar. y me quedé de ilegal. Todavía no, ¿Y todavía? no estoy en el proceso de regularizar mis documentos. Aún estás en el proceso. Estoy empezando, sí. Pero quiero decir, ¿y por qué te has decidido quedar? Por mi familia y porque la labor que hago, la verdad que me empezó a gustar, porque yo solamente vine a quedarme 1 año y ya estoy 3. Y la labor que hago sí me ilusiona bastante. ¿Y nos puedes decir cuántas plazas hay en los 2 pisos? ¿Y si son suficientes para la demanda que hay? Y la demanda es bastante en realidad, y si tenemos en realidad 13 plazas, 6 en una y 7 en el otro, para que estén más o menos cómodos. ¿Y las personas que vienen tienen unas edades concretas o son igual hombres que mujeres? Y que nos encontramos, eso es siempre uno de los cuestionamientos que nos hacemos, porque en principio vemos la necesidad de la persona. A veces nos ha costado, por ejemplo, atender a niños, y han pasado varios niños por ahí porque los pisos no están adecuados para ellos, ¿no? Ahora tenemos justamente un niño de año 6 meses con su madre y una familia que tiene 2 niños, uno de 13 y la otra de 7. ¿Y personas jóvenes supongo que también? Sí, empezamos con jóvenes, nuestra experiencia fue con jóvenes, porque jóvenes que habían llegado y no tenían dónde estar, estaban hacinados en un solo cuarto, eran 4, entre ellos una mujer. Y sí, la verdad es que trabajar con jóvenes también ha sido una de las buenas experiencias, porque creo que se han enriquecido bastante con ellos, y ahora son ellos también los que nos apoyan siempre en las labores que hacemos. ¿Y todas estas personas, más de 40 que han pasado? Sí, más de 40. Luego se quedan aquí, quiero decir, ¿hay recursos suficientes para que luego puedan encontrar una nueva forma de vida, que entiendo que es lo que trae a la mayoría? La mayoría de ellos vienen pidiendo ayuda humanitaria o asilo, ¿no? Y sí, o sea, la mayoría viene a quedarse ya en Plasencia, la mayoría sé que están en Plasencia también. Ya cuando encuentran algo o trabajo y legalizar sus documentos, salen del piso. ¿Y lo encuentran con facilidad? Quiero decir que bueno, o sea, cuando se tiene documentos sí, cuando no se tiene documentos es muy difícil. En general es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrar trabajo. La situación es muy difícil. Gracias. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Sí, poner de manifiesto el trabajo a ver cómo se dice eso, el trabajo de formación que están llevando por radio, que es Radio ECA, me parece, ¿no? También ese es el trabajo que se hace Con toda la asociación, a través de esa emisora de radio, están ahí formándose en diversos aspectos. Sí, tenemos un convenio firmado con Radio ECA, la Asociación de Inmigrantes, con Radio ECA. Y Radio ECA está dictando cursos directos para los miembros de la asociación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias.